Buen día a todos. La idea es terminar brevemente con lo que habíamos empezado en la clase pasada de actos personales, datos personales y redondear el tema que vimos la clase anterior. Recuerden que en la clase anterior empezamos con este tema de la protección de los datos personales, estuvimos viendo qué es este derecho a la autodeterminación informativa, que es el derecho que va a tener también el trabajador de saber, conocer qué destino tienen sus datos, qué uso tienen nuestros datos personales, qué finalidad cumplen, para qué se han sido obtenidos y cómo deben ser tratados, ¿no? Vimos también que este tema está regulado en una ley, es la ley 18.331. La lectura de la ley es bastante amena, bastante accesible, así que les va a facilitar también para la preparación del parcial. Vimos también una serie de conceptos relevantes a los efectos de poder conocer la ley o para poder aplicar lo que es este derecho a la protección de los datos personales. Vimos que dato personal es cualquier información referida a una persona, sea o no trabajador, y si esto lo trasladamos al ámbito de las relaciones laborales, del trabajo, del contrato de trabajo, vimos que aplica la protección de datos personales al postulante un empleo, a un trabajador y a un ex trabajador de una empresa. Vimos que hay una clase especial de datos que son los datos sensibles, que tienen un tratamiento específico, una protección reforzada, y que son datos que hacen referencia a las cuestiones más de la vida privada de una persona y del trabajador, como es su salud, como es su orientación sexual, su orientación ideológica, el dato de la afiliación sindical, es decir, todos que son cuestiones más de la vida, de la esfera más íntima, si se quiere, del trabajador. Y vimos también que esos datos no se manejan aisladamente, sino que pasan a constituir bases de datos, se ordenan los datos, se organizan sistemáticamente y de esa forma tenemos a una base de datos que puede llegar a manejar o tener un empleador. En ese caso, el empleador, según la ley, recuerden que pasa a ser un responsable de esa base de datos, es decir, que le va a atribuir obligaciones, deberes en el manejo de esa base de datos, en el tratamiento de los datos personales. Entonces, vean que la ley hace una arquitectura en lo que hace a la protección de los datos personales. Y habíamos quedado en que para el tratamiento de los datos personales, la ley parte de una serie de criterios, de principios que buscan justamente darle a todo este tratamiento, al manejo, a la obtención de los datos, un cierto marco o una cierta o ciertas reglas de protección en materia de datos personales. Y habíamos empezado a ver justamente estos criterios, estos principios que principalmente afectan al empleador en el manejo de esta información personal de los trabajadores. El primer principio que veíamos era el principio de legalidad, creo que habíamos terminado ahí, habíamos empezado ahí, que implica dos cuestiones. Primero, que el uso, el manejo, la obtención de los datos personales no puede ser contraria a el ordenamiento jurídico, a la ley. En especial no puede ser un uso discriminatorio. Y yo les ponía un ejemplo de esto en materia laboral, es decir, no pueden utilizarse bases de datos discriminatorias, por ejemplo, para impedir el acceso al empleo de un grupo de trabajadores, una nómina de trabajadores, una lista de trabajadores. Eso hay una práctica en países anglosajones principalmente, en Uruguay no tanto, de el uso de lo que se llama listas negras o blacklists, donde se hace, digamos, una nómina de trabajadores que por alguna razón, típicamente por razones de reivindicaciones sindicales, no podrían ser contratados por esa razón. Ahí hay un uso contrario al ordenamiento jurídico, un uso discriminatorio y que violaría este principio de legalidad que les estaba comentando. Y a su vez este principio de legalidad tiene en la ley otra vertiente que exige que los datos sean obtenidos en forma leal,
sean obtenidos correctamente. Esto excluye que el empleador pretenda acceder u obtener información del trabajador por medios desleales, por medios fraudulentos, dice la ley. Acá estoy tratando de encontrar acá el artículo, pero no lo veo ahora. Pero en definitiva es eso, lo que procura es que no se obtengan los datos personales de una manera fraudulenta, de una manera desleal. Es decir, cualquier medio que pretenda utilizar el empleador sin informar, sin conocimiento del trabajador, por el que se pretenda acceder a cierta información del trabajador, de esta forma va a ser ilegítimo y va a violar también este principio de legalidad, ¿no? Va a violar este principio de legalidad. El segundo principio es el principio de pertinencia, el principio de adecuación de los datos o el principio de proporcionalidad de los datos. Este principio que no está consagrado así tan expresamente en la ley, o no está consagrado con este título, no lo van a encontrar con este título en la ley, sino que está enumerado muy lacónicamente, donde dice que los datos que se recogieren a los efectos de su tratamiento deberán ser veraces, adecuados, ecuánimes y no excesivos. Esto está en el artículo 7, cuando habla de otro principio también, que es el de veracidad, que lo estaban mencionando ahí, ¿no? Adriana Mejías lo mencionaba, el principio de veracidad. En el artículo, ¿cuál es el número de la ley? La ley 18.331. En el artículo 7, en esa parte que dice que deben ser adecuados, ecuánimes y excesivos en relación con la finalidad para la cual se hubieran obtenido, implica que una limitación en la obtención y el tratamiento de los datos. Este principio de pertinencia supone una limitación en la obtención y el tratamiento de los datos, porque supone, o este principio rezaría así, el empleador solo puede obtener o acceder o solicitar aquellos datos, aquella información del trabajador referida a la finalidad necesaria propia del contrato de trabajo. Es decir, obtener aquella información que esté vinculada con la prestación del servicio, con la tarea que va a cumplir, con los requisitos que deben reunirse para cubrir ese puesto de trabajo. Es decir, que vean que esto, no sé si me entendieron, cualquier cosa interrúmpanme y pregúntenme, pero vean que esto implica que el empleador no puede hurgar, si se quiere, en cualquier aspecto de la vida del trabajador, o no puede obtener o exigir cualquier información del trabajador, sino solamente puede exigir aquella información del trabajador que sea necesaria para cubrir ese puesto de trabajo. ¿Y cuál le parece a ustedes que puede ser esa información necesaria para el contrato de trabajo? ¿Cuál les parece que puede ser relevante? ¿O qué es relevante? Otra buena forma de denominar este principio, un principio de relevancia. Solamente puede obtener el empleador los datos relevantes para la relación laboral. ¿Y qué les parece que es eso? Por ejemplo, la capacitación, o sea, todos los datos que tengan que ver con la educación de la persona que se postula al puesto. Y después, como otro dato personal que podría solicitar el trabajador, bueno, es la dirección, el teléfono, pero simplemente por si le pasa algo al trabajador, una manera de poder contactarse también con la familia, ¿no? O si lo tiene que notificar de algo en algún momento. Me parece Bien, que tendría por ahí ya ese lado. hay dos aspectos que Vanessa está planteando. Hay datos que son identificatorios, que son básicos y que en cualquier relación, más la laboral, donde es una relación muy personal, muy directa, son básicos. Los datos personales del trabajador, nombre, apellido, cédula, domicilio, esa es información básica, relevante y necesaria. Y ya planteaba también Vanessa otro tipo de información que es pertinente y que cumple con este principio de pertinencia. Por ejemplo, saber la formación educativa, la formación profesional, la formación laboral. ¿Qué más? ¿Qué más se le podría requerir al trabajador de acuerdo a este principio de pertinencia? ¿No? La información, trayectoria, dice Ana ahí, ¿no?
las tareas que realizaba en el anterior trabajo. Bien, ¿y eso con qué tiene que ver eso? ¿No? La identificación, formación y trayectoria, dice Estefanía, los datos Con necesarios la para definir. experiencia, tiene que ver con la experiencia laboral. La experiencia laboral, exactamente, la experiencia laboral puede también solicitar justamente las referencias y la experiencia laboral, los trabajos anteriores, las experiencias laborales anteriores. Suárez plantea también ahí, Dolagaray habla de referencia, justamente también eso es lo que tiene que ver con la experiencia, y habla también de aptitudes físicas sociales, también dice, para el desempeño de la tarea, las referencias personales. La aptitud física también. La aptitud física es otra serie de información que puede llegar a obtenerse del trabajador, ¿no? Nuevamente, si es pertinente para la tarea, para la función. Con lo cual, el dato de salud, si bien es sensible, en el campo de prevención es necesario conocer si tiene alguna dolencia o patología. En algunos casos sí, Llanero, va a ser así. En algunos casos debe contentarse con qué. En algunos casos con qué debe contentarse el empleador. Es decir, ¿a qué se limita la potestad del empleador en materia de salud? De salud. A solicitar el carnet de salud, exactamente, Collazo. En otros casos, la ley le habilita a exigir alguna información sanitaria adicional, como dice Llanero, por razones de prevención, si es necesario, para conocer alguna patología. Por ejemplo, para los choferes, para el caso siempre que planteamos de los pilotos, hay aspectos de su estado de salud y también de su salud psíquica que es relevante o es pertinente que el empleador lo requiera, y así lo legitima la ley también. Es decir, en los choferes se exige que tengan una aptitud física adicional, y en los pilotos también. Con lo cual vean que este principio de pertinencia hay que analizarlo caso a caso en cierta medida. Hay que ponderar, si se quiere, caso a caso, qué datos son pertinentes para un puesto de trabajo y qué datos son pertinentes para otro. ¿Me explico? Es decir, que no hay una fórmula prescripta para ver cuáles son los datos relevantes ex ante o genéricamente para todos los puestos. Cada tarea, cada actividad, cada trabajo, cada giro de actividad en la empresa, cada función puede exigir información que otros puestos de trabajo no exijan, ¿no? Es decir, cada tarea, voy a eso, no quiero relativizar el principio, pero vean que se analiza casuísticamente en cada caso qué información va a ser pertinente, qué datos son pertinentes, que quizás son impertinentes para otras tareas. Les Por pongo un ejemplo ejemplo, que también es... perdón, en el Sí, dígame. trabajo el trabajo voluntario estaba asociado a los antecedentes penales, la no inclusión en el registro de violadores para ejercer, por ejemplo, trabajos como la docencia o aquellos cuidados adultos mayores, o que está asociado a los antecedentes penales. Yo no lo había entendido muy bien, pero creí ver en el antecedente penal que no se desarrolla exactamente. Cuando, o sea, cuando pasa un tiempo determinado, ese antecedente penal como que no estaría incluido digamos, en ese certificado. Entonces hay que pedir uno anexo que no prescribe, digamos, que es el de violadores. Me parece bien, sin entrar en los aspectos concretos, lo que me parece correcto lo que usted dice, Collazo. Vean lo que dice Collazo. Collazo plantea los antecedentes penales para los docentes, ¿no? Para quienes van a estar en actividades de educación. Es legítimo, porque hay una ley además, que la empresa, el colegio, los exija, ¿no? Pero para otra actividad, por ejemplo, para un cargo de taximetrista, o para ocupar un cargo de operario maquinista en una planta, ¿no?
para ocupar un cargo de mecánico, ¿sería válido exigir los antecedentes penales? No yendo a los casos más descarnados, que también tendrían la misma lógica de los delitos sexuales de los que plantea la ley. Pero ¿es pertinente, es relevante exigir los antecedentes penales para un cargo de mecánico? Y no, ya ahí ya no, porque en realidad, como venimos hablando, tiene que tener relación con la tarea que va a desempeñar el trabajador. Exactamente. Entonces, vean cómo el legislador, en el caso que plantea Collazo, entendió que los antecedentes penales de un trabajador de un colegio son pertinentes, son relevantes para esa función. ¿Por qué son relevantes para esa función? Y bueno, por el vínculo que tiene, digamos, esa persona de confianza con el estudiante, con el alumno, ¿no? Que genera un vínculo, un trato cotidiano, más directo, más de confianza. Entonces se entendió que cierto tipo de delitos podría ser relevante conocer los antecedentes penales de ese trabajador que son necesarios para esa finalidad, ¿no? ¿Qué escuelas que...? Sí, justamente Palermo. Hay una ley que exige eso, que es una de las tareas que les mandamos. Hay una ley que exige esos antecedentes penales por delitos de tipo sexual vinculados con solamente la actividad docente, digamos, o la actividad educativa, ¿no? Por ahí podría considerarse discriminación. Bueno, ahí entramos en esto que usted plantea, Dolagaray, un poco en esto de la ponderación, del juicio de idoneidad, de la necesidad y de la proporcionalidad. Entiendo en estos casos que podría salvarse la violación de la discriminación y creo que la ley en ese sentido no sería en el caso del mecánico, sí, en el caso del mecánico de la Garay, evidentemente, es que justamente no se exige esa información de antecedentes penales en el caso del mecánico. Otro caso en que se exigen los antecedentes penales es aquellos que van a cumplir tareas de seguridad, ¿no? En aquellas empresas de seguridad, evidentemente, si esa persona puede hasta llegar a tener un porte de arma, tiene una función de vigilancia, de custodia, evidentemente que la ausencia de requisitos de antecedentes penales también es pertinente, es necesaria para ese cargo, ¿no? Así que les planteo esto también en el sentido para que vean que este principio de pertinencia, les reitero, sin ser relativista, depende de cada circunstancia, de la ponderación y de la valoración de cada puesto de trabajo y las tareas que encierra, las exigencias que pueden existir por parte del empleador para requerir mayores datos, mayor información del trabajador. Lo que en la clase pasada, más vinculado con la apariencia o con las condiciones físicas de la persona, hablábamos de la policía. La altura, por ejemplo, en ciertos cargos es irrelevante. Es decir, la altura de una persona, cuánto mide, es irrelevante para algunos cargos. O cuánto pesa es irrelevante para algunos cargos. Para la mayoría, diría yo. Pero para el ejercicio de la función policial, evidentemente que tener cierta aptitud física es necesaria para la función que va a cumplir esa persona, que es la de disuadir, reprimir el delito, correrla un chorro, digamos, ¿no? A veces me sorprende, digamos, las condiciones físicas de muchos policías, o más antes, que eran unos tipos bastante voluminosos. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo va a dar un preso hoy en día, un chorro hoy en día, ¿no? Pero bueno, vuelvo a insistir con esto. Todos estos ejemplos casuísticos que todos podemos ir planteando y ustedes pueden tener también, van para ver lo que se puede exigir en algún caso sí y en otro caso no, ¿no? En algún caso sí, en algún caso no. Otro ejemplo que les planteo, por ejemplo, la hepatitis, la enfermedad de la hepatitis, es muy común en aquellas actividades en que se manipula sangre, ¿no? O fluidos, digamos, corporales también. Entonces, exigir
la vacunación de la hepatitis o someterse a pruebas de hepatitis, en términos más amplios si se quieren, es relevante para el personal de la salud o quienes van a trabajar en una emergencia. Pero para una persona que va a realizar tareas docentes o una persona que va a realizar no sé, cualquier otra actividad que no conlleve una vinculación con el manejo de la sangre o fluidos corporales de una persona, de un paciente, no es necesario exigir esa información, ¿no? Vean, vuelvo a eso, vean cómo, si nos ponemos a analizar así caso a caso, nos vamos a encontrar infinidad de situaciones en las cuales para algunos trabajos exigiré algunos requisitos, algunas condiciones, y para otros no. Seguramente tengan varios ejemplos ustedes. Eso ahí, si quieren, los escucho si alguno quiere compartir algo. O Leticia, si quiere plantear también alguna información adicional. En cuanto a la salud, por ejemplo, es claro los trabajadores sexuales. Es claro, sí. Tienen otro claro, tipo, los trabajadores sexuales. tienen otro tipo de requisitos. Sí. Ahí es uno de los pocos casos donde incluso se le hace pruebas de que de que se imaginan a los trabajadoras y trabajadores De sexuales. VIH, hepatitis B, todo eso. Bueno, Exactamente. Bien, bueno, es decir que vean esto, de vuelta les digo, este es el principio de relevancia, pertinencia, proporcionalidad, adecuación en la información que se va a pedir. Significa eso, el empleador solamente puede exigir la información vinculada con el trabajo. Otro ejemplo que después vamos a ver, cuando veamos el tema de la libertad ideológica, creo que nos va a dar tiempo para después del parcial, ¿no, Leticia? Eso es, la ideología de un trabajador me es completamente indiferente. No debería nunca el empleador ingresar a preguntar qué partido político vota, si está de acuerdo con el gobierno, si es oficialista, si es oposición, cuál es su estructura filosófica o religiosa, si está sindicalizado. Muy bien, Mejía me estaba comiendo eso, si está sindicalizado, porque también esos son aspectos, incluso esos son datos sensibles. Pero si yo voy a contratar a, no sé, el secretario de un partido político de Uruguay, si voy a contratar al secretario del partido político que va a asistir a todos los parlamentarios de ese partido, en la casa del partido, ¿les parece que le puedo preguntar? Está mal que le pregunte, usted es votante del partido, ¿no? ¿No? ¿Sería ilegítimo eso? No, porque aparte esos son cargos de particular confianza, o sea que digamos, el empleador tiene discrecionalidad para contratar a quien le parezca. Tiene discrecionalidad para contratar a quien le parezca. Yo creo que hay límites en esa discrecionalidad que usted plantea de la libertad, pero entendí cómo lo plantea Collazo. Yo creo que hay límites en la libertad de contratación en materia de derecho laboral, pero entiendo lo que usted va. En esos casos sí puede exigir, digamos, usted lo califica como de confianza, o sí puede exigirle eso, exigir, digamos, una adhesión al partido. Porque en los cargos políticos. Los que se llaman cargos políticos. El ejercicio de esa tarea que usted califica como de particular confianza, pero más allá de eso, por la propia función, implica, el ejercicio de ese cargo implica o lleva implícito como condición la adhesión al ideario político, ¿no? Como puede ser también un ideario religioso, ¿no? La condición propia de ese cargo, ¿no? Las tareas que va a cumplir esa persona exigen la adhesión o el compromiso con el ideario del partido. Leticia. Sí, no, una cosa que eso, para que no se confundan de futuro, que a lo que apunta el tema del cargo ahí, que admite que
pudiera preguntarse qué votó, ¿no? O qué va, o qué afiliación política tiene, más que por ser cargo de confianza, es por el tipo de lo que estaba diciendo Rafael recién, por el tipo de actividad, porque no se confundan, porque van a ver ustedes a lo largo de la carrera, del ejercicio profesional, que hay veces que se dice, sí, bueno, el personal superior, por ejemplo, lo que son los gerentes o los jefes de área, bueno, son de particular confianza y eso tiene determinadas connotaciones que no, a ese no le voy a poder pedir. En ese sentido de expresar de cargo de confianza por ser el que reporta directamente a una gerencia, a ese no le voy a poder pedir los datos. Le voy a poder, de lo que votó, le voy a poder pedir a aquel que el cargo cuando lo ejerza tenga que ver con el dato ese que estoy preguntando. Que en el ejemplo que planteaba Rafael, el partido político, podría ser también una institución religiosa, ¿no? Pero no confundan, cuidado el tema de cargo de confianza, porque ustedes lo van a ver nombrar muchas veces de que de particulares personal superior estos datos porque no se justifica, por más que sea mi mano derecha. Bien, el tercer principio, vimos el principio de legalidad, el principio de pertinencia y adecuación. El tercer principio es alguno que mencionaban al principio, es el principio de veracidad del dato, yo diría, me gusta más la palabra de exactitud del dato, exactitud de la información. Es decir, la información que se maneje, la información que recopile, en el caso nuestro, un empleador, debe ser información veraz, debe ser información sincera, auténtica, exacta, y el empleador tiene que mantener lo más actualizada posible esa información, ¿no? Debe tener, ahí está, los datos deben ser exactos y actualizados en el caso de que ello fuera necesario. Así que debe mantenerlos en esas condiciones. Y si esos datos que maneja no son exactos por error o por una intención deliberada del empleador, o porque se equivocó cuando empezó a formar justamente el legajo del trabajador que alguna vez mencionamos, es decir, el conjunto de datos, la recopilación de datos del trabajador, tiene que corregir esos errores, ¿no? Ahí hay una carga del empleador de llevar correctamente esa información de los trabajadores, una carga de mantener esa información actualizada y hacer las correcciones necesarias en la información de cada trabajador, suprimiendo información si hay errores, o recabando información actualizada en algunos casos, ¿no? Un ejemplo muy tonto que les planteo, pero que es interesante. A veces los empleadores lo que hacen es periódicamente pedirle a los trabajadores que actualicen su ficha de datos, ¿no? Entonces les piden, bueno, les mando este formulario a todos y actualicen su domicilio, actualicen cuál es, si tiene hijos, si no tiene hijos, ¿no? ¿A efectos de qué? A efectos de saber, por ejemplo, en el caso del domicilio, poder identificarlo, poder comunicarse con él por alguna razón, generalmente cuando deja de ir a trabajar, y de los hijos para determinar, digamos, si se está portando correctamente o no. Eso también, es decir, que vean que en algunos casos puede nacer del empleador la necesidad de que se corrija esa información. ¿Por qué? Porque hay que respetar este tercer principio, el de la veracidad del dato, la exactitud del dato, que los datos sean correctos, sean auténticos, sean exactos, ¿no? Cuarto principio, y este también me parece interesante en materia laboral, ¿no? Vean que son todos principios que lo que justamente, vuelvo al principio, lo que buscan es regular la forma en que tienen que tratarse y manejarse los datos. Los datos tienen que manejarse en forma legal, legítima. Los datos solamente pueden utilizarse para la finalidad o solamente pueden recabarse aquellos que son necesarios para la relación laboral. Los datos cuando se obtienen tienen que ser exactos, tienen que ser verídicos. Vean ahora el cuarto principio, es el principio de finalidad, ¿no? También muy interesante. La sociedad médica también, por si cambio por cualquier emergencia, también podría caer ahí, ¿sí? ¿No? También podría exigirse en una de esas actualizaciones de los datos, ¿no? Vean este cuarto principio que es interesante, es el principio de finalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos solamente pueden ser utilizados
o solamente puede ser empleados, la información que yo recaudo de un trabajador solo puedo utilizarla para que, con el objetivo o con la finalidad para la cual fue requerido, para satisfacer la finalidad o la exigencia para la cual fue solicitado ese dato. Es decir, no puedo hacer un uso de esa información para otra finalidad distinta de la que yo lo pedí, de la que yo lo recabé o la normativa me permite para lo que lo estoy usando. Es decir, que solamente lo puedo utilizar para el fin para el cual lo recabé ese dato. En principio, esa información que yo recabo en una relación laboral es a los solos efectos de verificar, constatar que el trabajador tiene las condiciones laborales para el cargo que está desempeñando. Y solamente lo puedo utilizar para esa finalidad, para la finalidad de verificar el cumplimiento de la tarea, para el control de la relación laboral, para el control de la prestación. Pero no lo puedo utilizar para ninguna finalidad ajeno a eso, salvo también los fines de tipo tributario, fiscal, que el BPS me puede exigir, ¿no? Pero solamente podría utilizar esa información para la finalidad que yo lo recabé. Es decir, si yo cuento con información de salud del trabajador o cuento con información del carnet de salud del trabajador, solamente puedo utilizar esa información para constatar que el trabajador reúne la aptitud, digamos, necesaria para el cumplimiento de esa tarea, no para otra, no para hacer, no sé, un banco de datos sanitarios de mis trabajadores, ¿no? Si yo me entero que un trabajador tuvo COVID, solamente puedo utilizarlo para ver de cuándo a cuándo está certificado, qué días no ha podido ir, pero no puedo utilizarlo para, por ejemplo, ahora hacer propaganda y utilizarlo en una campaña de disuasión de donación de plasma, ¿no? No puedo utilizarlo con esa finalidad. Solamente puedo utilizarlo para ver qué periodo estuvo certificado, qué periodo no le voy a liquidar el sueldo, qué periodo estuvo amparado por el BPS, etcétera, etcétera. Pero no lo puedo